Bienvenidos a Detrás del Discurso, el canal donde desmontamos sin piedad la corrupción, la manipulación y las mentiras del poder. Y hoy traemos un escándalo de dimensiones colosales que va a hacer temblar los cimientos del ya podrido gobierno de Pedro Sánchez. Lo que acaba de salir a la luz no es un simple caso de corrupción. No, esto es algo mucho más grande. Un empresario ha revelado el pago de comisiones ilegales del 20% a cambio de contratos de obra pública vinculados al gobierno. Y no estamos hablando de meras sospechas. Esto es un testimonio directo que implica a altos cargos socialistas y a un complejo entramado de intermediarios, sobornos y adjudicaciones irregulares. El modus operandi de esta red era tan descarado como efectivo. Se creaba un grupo acelerador, una especie de ventanilla VIP para empresarios que querían contratos públicos. El requisito: pagar una comisión del 20%, parte de la cual terminaba presuntamente en las arcas del PSOE. Y aquí es donde aparecen los nombres clave de esta trama. José Ruz, constructor y recaudador de las mordidas, dueño de Levantia Ingeniería y Construcción, empresa que recibió contratos por 128 millones de euros durante la gestión de Ábalos. Koldo García, exasesor del ministro Ábalos y pieza clave en la red de sobornos. Víctor de Aldama e Israel Pilar, otros dos empresarios que aparecen en los documentos incautados por la Guardia Civil. Pero la pregunta más importante es: ¿qué sabía el gobierno de todo esto? Porque si la investigación confirma que parte del dinero acababa en las cuentas del PSOE, estaríamos ante un caso de financiación ilegal a gran escala. Y aquí es donde empieza el doble rasero de los medios de comunicación progresistas. Cuando la corrupción salpica a la derecha, abren telediarios, dedican horas de tertulias y piden dimisiones en masa. Pero cuando el escándalo afecta al PSOE, silencio absoluto. Y por eso nosotros no nos vamos a callar. Antes de seguir, si queréis que la verdad se escuche y que podamos seguir sacando a la luz este tipo de escándalos, os pedimos que os suscribáis ahora mismo a Detrás del Discurso. Más del 60% de los que ven estos vídeos no están suscritos, y si queréis ayudarnos aún más, podéis haceros miembros del canal. Porque si nosotros no denunciamos esto, nadie lo hará. Volviendo a la trama, este no es un caso aislado. Este mismo modus operandi se ha replicado en distintos ámbitos, incluyendo el sector energético. La red intentó conseguir una licencia de operadora de gasoil para Villa Fuel, mostrando que el saqueo no se limitaba a las infraestructuras, sino que abarcaba múltiples sectores estratégicos. Pero lo que más impacta de todo esto es que el escándalo apunta directamente al Partido Socialista. Si las pruebas que ha incautado la UCO confirman estas declaraciones, estaríamos ante una de las mayores crisis políticas de los últimos años. Y mientras tanto, ¿dónde están los medios de comunicación? ¿Dónde están los tertulianos que exigen responsabilidades cuando el caso implica a la derecha? Aquí hay algo muy claro. La impunidad mediática de la izquierda ha llegado demasiado lejos. Por eso, si queremos que la verdad salga a la luz, es más importante que nunca que nos apoyéis en este canal. Suscribíos ahora mismo y si realmente queréis ayudarnos a seguir adelante, haceos miembros de Detrás del Discurso. Porque este escándalo no ha hecho más que empezar. La Guardia Civil ya ha anunciado que presentará pruebas concluyentes sobre el pago de estas comisiones ilegales. Y si se demuestra que el PSOE ha estado utilizando estas mordidas para financiarse, estaríamos ante una de las mayores crisis políticas de los últimos años. Nosotros vamos a seguir informando, vamos a seguir denunciando y vamos a seguir desmontando el discurso oficial. Y ahora, os dejamos con el audio exclusivo obtenido por The Objective, la prueba que pone en jaque al gobierno y que confirma cómo funcionaba esta red de corrupción. Escuchadlo con atención porque lo que vais a oír es simplemente demoledor. Había un grupo de gente encargada de acelerar todos los proyectos en relación con la administración. Este grupo de gente estaba formado con un líder que era, si lo comparáramos a una empresa, sería el comercial, que sería el señor José Ruz, y estaba el señor Koldo García, estaba el señor José Luis Ábalos, estaba el señor Víctor de Aldama y estaba el señor Israel Pilar. Este grupo tenía dos razones sociales. Una, en el propio local de Sortis, que era la empresa del señor
del señor Israel Pilar, y otro era un restaurante con el que se acudía normalmente, casi prácticamente todos los días. Este restaurante era La Tragantía, que está detrás del cuartel de la Guardia Civil. A veces aparecía otra gente, como por ejemplo Jacobo Pombo, que aparecía a menudo, o como por ejemplo gente que yo no podía ponerle nombre, pero de la Guardia Civil, o policías, etc. Ha dicho Pepe Ruz, el dueño de Levantina Ingeniería en Construcción, era el líder de ese grupo acelerador. Era el que daba la cara, el que se relacionaba primero con el solicitante. ¿Y cuál era el objetivo? ¿Para qué se reunían? Se reunían básicamente para coger proyectos y ver la viabilidad de acelerarlos con la administración y luego cobrar una comisión por ello. Una comisión para el Partido Socialista. Ellos decían que era para Partido Socialista, podía ser, había para Partido Socialista o para quien fuera, pero había otra comisión para la persona que interlocutaba, que decía, bueno, yo me llevo lo que sea del proyecto este. ¿Y quién era esa otra persona? ¿Con quién se reunían que representase a la administración pública para poder acelerar esas adjudicaciones? Depende del tipo de solicitud que tuvieran, pero básicamente todo iba liderado por gente que conocía bien la administración y, lógicamente, de todo el grupo, quien más conocía la administración era Koldo García y José Luis Ábalos. ¿De cuánto era la comisión que iba para el Partido Socialista? Depende del tipo de producto, pero rondaba entre un 15 y un 20%. La persona que pedía el 20% para el partido era Pepe Ruz. Sí. ¿Nos puede contar el modus operandi, cómo se movía, cómo agilizaban esa contratación con la administración? Sí. Inicialmente, el primero de todos era el señor Ruz. El primero de todos era el señor Ruz. Y luego, a continuación, venía el señor Koldo García y luego entraba el señor José Luis Ábalos. ¿Usted conoce al señor José Luis Ábalos? Sí, claro. Le ha visto varias veces. Sí, él hacía un poco el papel del personaje, es decir, dar credibilidad a esto. Yo creo que era la persona que, el empresario o la persona que pedía cualquier cosa a este grupo, esto le daba una fiabilidad porque había un exministro o porque había un ministro o porque había alguien que ha salido en prensa o que ha sido el resto de personas. El señor José Ruz no lo conocía nadie, el señor Koldo yo creo que tampoco le conocía a nadie. ¿Y qué papel jugaba Koldo? Koldo yo creo que era la persona que, el que se desplazaba de un lado a otro, decía, pues bueno, nos vemos en tal ministerio. Pues él cogía y llevaba a la gente al ministerio o abría el tema al ministerio adecuado. Sería un tema que era el tema de Villafuel. Conseguir ser operador en el mundo del gasoil es muy complicado, por lo que yo he sabido, ¿no? Y entonces yo creo que ahí buscaron la fórmula de que intermediara, en este caso, pues el señor Ábalos. ¿Y tenía un especial interés Ábalos en que la operadora Villafuel sí que obtuviese esa licencia? ¿O Koldo García? No lo sé, esto no lo sé, no se lo puedo decir. No lo sé si tenían interés o no, pero evidentemente que estaban trabajando sobre esto. Muchas veces en las mesas de reuniones que se generaban se hablaba del tema de la operadora. De la operadora. ¿Y qué se decía? Pues que se tenía que conseguir la operadora sí o sí.